Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Que vuestro Padre Celestial pueda acompañarnos en esta mañana. Gracias por venir a nuestra programación, a nuestro canal, Nuestro Firme Fundamento, y tenemos una gran escuela sabática en esta mañana donde podemos disfrutar de la enseñanza de nuestro Creador. Gracias por estar con nosotros y vamos a invitar a nuestra hermana Juanita y a Moisés también, ¿no? Para que ellos puedan también dirigir la oración, ¿ya? Para que comencemos. Bienvenidos y bienvenidos a la escuela sabática. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Feliz sábado. Antes de comenzar la escuela sabática, les invitamos que nos pongamos de rodillas para comenzar con la escuela sabática. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito, alabado sea tu santo y noble nombre en esta mañana. Te damos gracias por habernos dado tu santo Shabbat, para que podamos adorarte y glorificarte. También te pedimos, ahora que vamos a comenzar la escuela sabática, que nos dé sabiduría para que así podamos entender aún mejor más tus escrituras y también poderlas así compartir a las demás personas. Entonces lo pedimos en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Shabbat Shalom, mis queridos hermanos. Que el Padre Eterno nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a continuar con el maravilloso estudio del libro Patriarcas, para que me confundí, Profetas y Reyes. Profetas y Reyes, ¿no? Es igual un libro maravilloso, el cual vamos a seguir analizando la historia del rey Ezequías, ¿no? La semana pasada vimos que Ezequías hizo, digamos, la voluntad de Dios. ¿En qué forma? Derribando los altares que habían hecho para los dioses paganos, para los Baales, ¿no? Y buscó a los sacerdotes, a los levitas, para que ayuden a pregonar, porque muchos se habían olvidado de incluso de guardar el santo sábado. Otros incluso ya no estaban celebrando ni siquiera las fiestas solemnes que tenían que realizar como pueblo, celebrar como pueblo. Recordamos también que el rey Acaz, el papá del rey Ezequías, incluso dice que él cerró las puertas del templo, ¿no? Y como cerró las puertas del templo, entonces no se reunía nadie, ¿no? Entonces, los del pueblo de Judá, de Israel, ellos no estaban guardando los mandatos del Padre Eterno. Vamos a ver qué pasó más adelante con el rey Ezequías. Dice el título, los embajadores de Babilonia. Vamos a buscar en nuestra Biblia, en el libro de Isaías 38:1. ¿Qué nos dice la palabra? Isaías 38:1. Isaías 38:1 dice: En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Yahweh dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Imagínense que nos digan esta noticia a nosotros. Solo que venga un médico y nos diga, ¿sabe qué? Tiene cáncer o tiene alguna otra enfermedad fatal. ¿Cómo nos sentiríamos, mis hermanos? Abrumados, ¿no? Claro. Bueno, porque es algo terrible, porque es una enfermedad que hay que tratarla muy cuidadosamente. La diabetes también es otra enfermedad que hay que mantenerlo, ¿no? Cuidarse mucho, aunque siempre nosotros, como hijos de Dios, deberíamos cuidarnos en la alimentación para no enfermarnos. Pero lamentablemente, a veces por desconocimiento y a veces conociendo, desobedecemos las leyes de la salud y por eso nos enfermamos, ¿no? Bueno, aunque también sabemos de hoy en día que la contaminación es tan grande aquí en la tierra, ¿no? Es que los alimentos puroquímicos. Eso, ya todo viene fumigado, entonces por eso vienen las enfermedades, ¿no? Y a veces también nosotros apoyamos
teniendo malos hábitos de alimentarnos, ¿no? Y vemos aquí cómo le dijeron a Ezequías, o sea, el profeta Isaías le dijo al rey Ezequías que iba a morir, que le quedaba poco tiempo. Y eso, y dice que esta enfermedad que humanamente no tenía remedio, o sea, iba a morir porque iba a morir, ¿no? ¿Qué más nos dice? La perspectiva parecía sombría en absoluto, claro, era algo duro, ¿no? Sin embargo, podía el rey orar todavía a aquel que había sido hasta entonces su amparo y fortaleza. O sea, humanamente no había remedio para la enfermedad de Ezequías, pero dice que había todavía una esperanza. ¿Cuál era esa esperanza? De que podía ir a quién, ante el Padre Eterno y suplicar, pedir a él por su salud, ¿no? Así que volvió él su rostro a la pared y oró a Yahweh y dijo: ruégote, oh Yahweh, ruégote, hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad e íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran llanto. Entonces, ¿qué hizo Ezequías al momento de escuchar cuando vino Isaías y le dijo: vas a morir, vas a morir? Dice que él dobló sus rodillas y suplicó al Padre Eterno que le diera sanidad, porque tú eres, dice, mi amparo y fortaleza, ¿no? Desde los tiempos de David no había reinado rey alguno que hubiese obrado tan poderosamente para la edificación del reino de Dios en un tiempo de apostasía y desaliento. El moribundo rey había servido fielmente a su Dios y había fortalecido la confianza del pueblo en Yahweh como su gobernante supremo. O sea, Ezequías, el rey Ezequías, estaba como quien dice, haciéndole ver al Padre Eterno: mira, yo he andado conforme a tu voluntad, yo he hecho tu voluntad, he hecho para que muchos que se han olvidado de tu mandato vuelvan a tus caminos. Te suplico que me escuches. Y aquí está una oración en Salmos 88, 2 y 3 que hizo el rey David, ¿no? Cuando estaba también afligido. Miren lo que dice. Lee, por favor. Salmos 88, 2 y 3. Sí. Dice: llegué mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Entonces es el clamor que hizo, ¿no? También Ezequías y el rey David, ¿no? Dice: entré mi oración en tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida cercana al sepulcro. O sea, era una súplica que le hacía Ezequías al Padre Yahweh también, ¿no? Aquel cuyas compasión nunca se acaban, oyó la oración de su siervo. Entonces fue escuchada, dice, la oración de Ezequías. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, fue palabra de Yahweh a Isaías diciendo: vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Yahweh, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Entonces vemos que antes que el profeta Isaías saliera del patio, estaba ahí hasta por la mitad del patio, dice que escuchó palabra del Padre Yahweh y le dijo: vuélvete a Ezequías y dile que yo te sanaré. Serás sanado. Dice: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he escuchado tu oración, ¿no? Al tercer día subirás a la casa de Yahweh y añadiré a tus días 15 años. Miren cómo fue la misericordia del Padre Yahweh. Dice que le dio 15 años más de vida. 15 años más de vida le dio. Y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo.
Entonces vemos que la oración de Ezequías fue escuchada. Dice que le concedió ¿cuánto? 15 años más de vida. Aquí, ¿de qué vamos? Dice Moisés, el profeta. El profeta volvió gozosamente con palabras de promesa y de esperanza. Ordenó que se pusiese una masa de higos sobre la parte enferma y comunicó al rey el mensaje referente a la misericordia de Dios y su cuidado protector. Entonces vemos lo que le mandaron hacer al rey Ezequías. Dice que pusiera una masa de higos sobre la parte afectada. Ha de ser que ha tenido alguna llaga, una herida, ¿no? Y eso era la enfermedad que padecía Ezequías, ¿no? Vemos que aquí ya vemos cómo se manifiesta la obra médico-misionera. Porque miren que le mandó por la cataplasma, por ejemplo, la cataplasma de barro vale para desinflamar. La cataplasma también de cúrcuma con jengibre también vale para desinflamar. Y así hay muchas cosas, mis hermanos. ¿No? Hay muchas cosas que nosotros, usando la naturaleza que el Padre Yahweh nos ha dado, nos sirve para sanar de nuestras enfermedades, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Ezequías rogó que se le concediese alguna señal. O sea, escuchó que Isaías le dijo que iba a vivir 15 años más. Pero ¿qué pidió Ezequías? Que le diera alguna señal. ¿Cuál era la señal? Que se iba a cumplir esa promesa, ¿no? Pero aquí vemos como que Ezequías estaba dudando. ¿O no? ¿Qué opinan mis hermanos? ¿Será que estaba dudando Ezequías? Si pedía esa señal es una duda. Claro, pedía una señal, ¿no? Sí. Es como que... Ella sabía que es seguro que él va a hacer la obra, a obrar en él. Claro. Pero el Padre Yahweh igual le mandó una señal. Vamos a ver cuál fue esa señal, ¿ya? Léete, por favor, aquí dices. Preguntó al profeta: ¿qué señal tendré de que Yahweh me sanará y que subiré a la casa de Yahweh al tercer día? El profeta contestó: esta señal tendrás de Yahweh, de que hará Yahweh esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. No sé, ¿cuál era la señal que pedía? ¿Cuál era la señal? De que retroceda 10 grados, ¿qué cosa? El sol, ¿no? Esa era la señal. Pero vamos a ver qué pasó más adelante. Dice, únicamente por intervención divina podía la sombra del cuadrante retroceder 10 grados. Claro, porque no hay nadie más, ¿no?, que pueda hacer eso, que el sol retroceda. Dice, y un suceso tal sería para Ezequías indicio de que el Señor había oído su oración. Por consiguiente, el profeta Isaías clamó a Yahweh e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Habiendo recobrado su fuerza, el rey de Judá reconoció en las palabras de un niño la misericordia de Yahweh y prometió dedicar los años restantes de su vida al servir voluntariamente al Rey de Reyes. O sea, al escuchar esta promesa de que iba a ser sanado y que le iba a conceder 15 años más de vida, ¿qué dijo el rey Ezequías? Voy a servir al Rey de Reyes. Voy a servir al Rey de Reyes. Y Dios dice que la misericordia del Padre Yahweh. Y hay un himno escrito que dice así. Eso encontramos en el libro de Isaías, capítulo 38, verso del 10 al 20. ¿Qué nos dice? Isaías
38, del 10 al 20. Dice, su reconocimiento agradecido de la forma compasiva en que Dios le había tratado resulta inspirador para todos los que deseen dedicar sus años a la gloria de su Hacedor. ¿Ya? Sí, Isaías capítulo 38, verso de 10 al 20. Dice, yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré allá en la tierra de los vivientes, ya no veré más hombre que los moradores del mundo. Mi morada ha sido movida y traspasada de mí, como tienda de pastor, como tejedor corté mi vida, pero me cortará con enfermedad, me consumirás entre el día y la noche. Contaba yo hasta la mañana, como un león molido todos mis huesos, de la mañana a la noche me acabarás. Como la grulla y como la golondrina me fijaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos, Yahweh, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu, pues tú me restablecerás y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agrado librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro superarán tu verdad. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Yahweh me salvará, por tanto cantaremos nuestros cánticos en la casa de Yahweh todos los días de nuestra vida. Vemos el cántico que Ezequías, por agradecimiento, dice que dio al Padre Yahweh, que dice, Yahweh, para salvarme, por tanto cantaré nuestros salmos en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, ¿no? Vemos, es que cómo se habrá sentido Ezequías, ¿no? Al ver que esa enfermedad iba a ser hecha a un lado y se iba a ser su cuerpo restablecido, ¿no? Entonces él estaba tan agradecido que se puso, dice, a entonar alabanzas al Padre Yahweh. En los valles fértiles del Tigris y del Éufrates, que eran dos ríos, ¿no? Dice, moraba una raza antigua que, aunque se hallaba entonces sujeta a Siria, estaba destinada a gobernar el mundo. Vamos a ver de cuál se trata. Entre ese pueblo había hombres sabios que dedicaban mucha atención al estudio de la astronomía. O sea, dice que había muchos hombres sabios en esta parte, en los valles fértiles de Tigris y Éufrates. Y cuando notaron que la sombra del cuadrante, o sea, el sol, había retrocedido 10 grados, se maravillaron en gran manera. ¿Y quién no se va a maravillar? Incluso cuando nosotros vemos un eclipse, ¿no? Cómo cuando viene la luna, cubre el sol, ¿no? El efecto que provoca, ¿no? Nos maravillamos al verlo. Cuanto más que vean que el sol se retroceda. Dice que estos hombres se maravillaron al ver esto. Y aquí había un rey en este lugar. Dice, su rey Merodach Baladán, al saber ese milagro que había realizado como señal para el rey de Judá, de que el Dios del cielo le concedía una prolongación de vida, envió embajadores a Ezequías para felicitarle por su restablecimiento y para aprender si era posible algo más acerca del Dios que podía realizar un prodigio tan grande. Entonces, mire, al pasar este milagro que retrocedió el sol, el rey de Babilonia, porque estamos hablando de Babilonia aquí, este rey Merodach, dice
que envió a embajadores a Judá, donde estaba Ezequías, el rey de Judá, a conocer quién era este Dios que podía hacer este milagro, ¿no? ¿Quién era? O sea, por curiosidad, a ver qué pasaba, porque no había escuchado este hombre un Dios tan grande como él. Recordemos que en Babilonia había muchos dioses y ellos no habían experimentado este milagro tan grande, ¿no? Vamos a ver qué pasó con los embajadores. Dice, la visita de esos mensajeros. Dioses de ídolos. Claro, pues no iban a hacer ese milagro que hace el Padre Yahweh, ¿no? Dice, la visita de esos mensajeros de un gobernante lejano dio a Ezequías la oportunidad, dice, de ensalzar a Dios. O sea, Ezequías tenía la oportunidad de ¿qué? De pregonar quién era Dios, de darle testimonio quién era Dios. ¿Acaso nosotros cuando tenemos una enfermedad y viene y el Padre Yahweh nos cura, no es motivo para uno dar testimonio, ¿no?, de que hemos sido sanados? ¿No? Entonces Ezequías dice que tuvo la oportunidad de decirle a estos mensajeros, decir quién era Dios y por qué creía en él, ¿no? Vamos a ver si aprovechó esta oportunidad o no Ezequías. ¿Cuán fácil le habría resultado hablarles de Dios sustentador de todo lo creado, mediante cuyo favor se le había perdonado la vida, cuando había desaparecido toda otra esperanza? Claro, porque humanamente dice que él ya no tenía esperanza para ser curado. ¿Qué portentosas transformaciones podrían haberse realizado si esos investigadores de la verdad proveniente de las llanuras de Caldea se hubiesen visto inducidos a reconocer la soberanía suprema del Dios viviente? Ezequías tuvo la oportunidad, pero vemos como que no lo aprovechó. Miren lo que pasó con Ezequías. A pesar de que Ezequías había restablecido, digamos, los principios que había, que el pueblo se había olvidado, ¿no?, del Dios viviente, del Dios eterno, hizo tumbar los altares de los dioses paganos, pero dice pero el orgullo y la vanidad se posesionaron del corazón de Ezequías. Ahí está lo malo. Así somos los seres humanos, malagradecidos, ¿no? En lugar de exaltar el nombre del Padre Yahweh, al inicio, claro, dice que cantó alabanzas, contento, fue al templo, exaltó el nombre de Dios. Pero cuando llegaron los embajadores de Babilonia, dice que su corazón se llenó de orgullo y vanidad. Lamentablemente los seres humanos como que demostraba que tenía poder, por eso se enorgulleció. Claro, se olvidó quién le había sanado. Claro. Se olvidó totalmente, ¿no? Y en lugar de exaltar el nombre de Dios, miren lo que hizo, un grave error. Dice, se posesionaron la vanidad y el orgullo del corazón de Ezequías, exalzándose a sí mismo, expuso a ojos codiciosos los tesoros con que Dios había enriquecido a su pueblo. O sea, en lugar de mostrar a los embajadores de Babilonia quién era Dios, de mostrar el poder de Dios, dice que comenzó a enseñar los tesoros que el Padre Yahweh había dado al pueblo. O sea, se preocupó en mostrar las cosas materiales y no de mostrar la misericordia del Padre Yahweh. No mostraba la fuente de esa riqueza, cuál era y por qué él era, digamos así, tan poderoso. Claro. Además decidió mostrar lo que lo hacía ver mejor ante el pueblo mundano, Claro. que en vez de mostrarle lo espiritual, que era lo más importante. Vamos a ver qué nos dice el libro de Ezequías, capítulo 39, Isaías 39, verso 2, 39:2. Dice, y se regocijó con ellos Ezequías, y les mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase.
Entonces preocupó más en mostrar la riqueza, el oro, la plata que tenía el pueblo de Judá, viendo que estos hombres eran codiciosos. Y como eran codiciosos, iban a decirle al rey de Babilonia, decirle, ve, este pueblo tiene oro, plata, tiene mucho tesoro. Entonces, sí, recordemos también que Babilonia no eran ni aliados ni enemigos en ese tiempo. Por lo que cuando el rey Ezequías les aceptó la visita a los embajadores de Babilonia, ellos comenzaron a ver el error que cometió Ezequías, puede mostrarle todas las riquezas que tenía el pueblo de Israel. Ahora, por ese motivo, Babilonia iba a atacar a Israel, ¿verdad? Iba a atacarle y a quitar la riqueza que el Padre Yahweh le había dado al pueblo de Judá, ¿no? Imagínense el grave error que cometió el rey Ezequías. Dice, la visita de los embajadores a Ezequías estaba destinada a probar su gratitud y devoción. Eso es lo que tenía que hacer Ezequías, demostrar la gratitud y devoción que tenía el Padre Yahweh. Ha recibido de nuestro Padre. Claro, así es. El relato dice, empero de los embajadores, de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acaecido en aquella tierra. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Si Ezequías hubiese aprovechado la oportunidad que se le concedía para atestiguar del poder, la bondad y la compasión de Dios de Israel, el informe de los embajadores habría sido como una luz a través de las tinieblas. Pero él se engrandeció a sí mismo más que a Yahweh de los ejércitos. Ezequías no pagó conforme al bien que se le había sido hecho. Antes se enalteció su corazón y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. En lugar de hacer un bien al pueblo, Ezequías hizo un daño terrible, no solamente para él, sino para todo el pueblo. Porque al ver los embajadores todas estas riquezas que había en Judá, ¿qué hicieron? Enseguida planearon fue para invadirle y quitarle las cosas, las pertenencias que había en Judá, ¿no? Cuán desastrosos iban a ser los resultados. Se le reveló a Isaías que al regresar los embajadores llevaban informes relativos a las riquezas que habían visto, y que el rey de Babilonia y su consejero harían planes para enriquecer su propio país con los tesoros de Israel. Ezequías había pecado gravemente y fue la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Entonces vemos la consecuencia de qué cosa, de la desobediencia, por no hacer Ezequías lo que se le mandó que hiciese, ¿no? Miren. Entonces Isaías, profeta, vino al rey Ezequías y díjole, ¿qué dicen estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió, de tierra muy lejos han venido a mí, de Babilonia. Dijo entonces, ¿qué han visto en tu casa? Y Ezequías dijo, todo lo que hay en mi casa han visto, y ninguna cosa hay en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces imagínense, ya como uno dice vulgarmente, ya nos dañó todo. Metió la pata. Metió la pata, como se dice acá, ¿no? Algo tan terrible, ¿no? Ahora estaba en peligro la vida de Ezequías, la vida de los moradores de ahí de Judá, por Ezequías no ser un hombre prudente. No ser un hombre prudente. Se dejó llevar por el orgullo. El orgullo y la vanidad. Dice que lleno de remordimiento, ahora ya vino el remordimiento por lo que había hecho, lleno de remordimiento Ezequías, después de haberse engreído su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Yahweh en los días de Ezequías. Pero la mala semilla había sido sembrada y con el tiempo iba a brotar y producir una cosecha de desolación y desgracia. O sea, en los tiempos de Ezequías dice que no se produjo, digamos, la invasión de Babilonia a Judá,
Pero más adelante iba a llegar esto, ¿no? Pero ¿por qué? Porque dice que la mala semilla ya había sido, la mala semilla que de la codicia, la vanidad ya había sido sembrada, ¿no? Durante los años que se le quedaba por vivir, el rey de Judá iba a disfrutar mucha prosperidad debido a su propósito firme de redimir lo pasado y honrar el nombre del Dios a quien servía. Sin embargo, su fe iba a ser probada severamente e iba a aprender que únicamente si ponía toda su confianza en Yahweh podía esperar triunfar sobre las potestades de las tinieblas que estaban maquinando su ruina y destrucción completa en el pueblo. ¿Cuánto se hubiera, digamos así, ahorrado Ezequías si no hubiera cometido este grave error, ¿no? Y aquí está un consejo, como siempre la hermana Elena Harmon de White nos da un consejo en estos libros maravillosos. Miren lo que nos dice. Necesitamos hablar mucho más de los capítulos preciosos de nuestra experiencia de la misericordia y bondad de Dios, de las profundidades incomparables del amor del Salvador. Cuando la mente y el corazón rebosen de amor hacia Dios, no resultará difícil impartir lo que encierra la vida espiritual. Entonces, grandes pensamientos nobles, aspiraciones claras, receptivas de la verdad, propósitos anegados y anhelados de piedad y santidad hallarán expansión en palabras que revelen el carácter de lo atesorado en el cielo. ¿Qué nos dice aquí la hermana Elena de White? Que necesitamos hablar mucho más de los preciosos capítulos, o sea, de la experiencia que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y no debemos, dice, que desperdiciar las oportunidades incomparables del amor del Salvador. Cada día de la vida está cargando de responsabilidades que debemos llevar. Cada día nuestras palabras y nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Cuán grande es la necesidad de que observemos cuidadosamente nuestros pasos y ejerzamos cautela en nuestras palabras. Un movimiento imprudente, un paso temerario puede levantar olas de gran tentación que arrastrarán tal vez a una alma. No podemos retirar los pensamientos que hemos implantado en las mentes humanas. Si han sido malos, pueden iniciar toda una cadena de circunstancias, una marea del mal que no podremos detener. Otro consejo que la hermana Elena de White nos dice, que cada día nuestras palabras, nuestros actos hacen impresiones sobre aquellos con quienes tratamos. Como dice el apóstol Pablo, nosotros somos ¿qué cosa? Cartas leídas. Mediante nuestro testimonio, los que nos rodean se dan cuenta si somos buenos cristianos o no. Si somos buenos hijos de Dios o no. Alguien por ahí decía que la mejor predicación no es la que se predica acá al frente en el púlpito. ¿Cuál es la mejor predicación? Es la vida, lo que nosotros testificamos. Esa es la mejor predicación. A veces, hermana, uno se puede actuar cristianamente, pero muchas veces los hijos dan mal testimonio porque dice, ese es hijo de tal fulana de tal. Y mire cómo son los hijos. Entonces, como los hijos ya no obedecen a los padres, hacen ellos la de ellos. ¿Qué están haciendo? Dando mal testimonio para uno. No solamente ellos están dando mal testimonio a la madre más o al padre más. Lamentablemente es así, hermano. Lamentablemente es así, ¿no? Así, o sea, y los seres humanos estamos a veces, primero, dispuestos a ver los defectos, pero no las virtudes. Claro.
Ese es otro error también que cometemos como seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que dice la humanidad? Pero ¿qué? ¿Y los hijos cómo son? ¿Cómo actúan los hijos? Entonces, a veces eso es un mal testimonio que recibe uno con los hijos. Así es, mi hermano. Dice, ¿qué más consejo nos da aquí la hermana Elena de Juan? Dice, por otro lado, si nuestro ejemplo ayuda a otros a desarrollarse de acuerdo con los buenos principios, le comunicamos poder para hacer el bien. A su vez, ejercerán la misma influencia benéfica sobre otros. Así centenares y millares recibirán ayuda de nuestra influencia inconsciente. El que sigue verdaderamente a Yahshua fortalece los buenos propósitos de todos aquellos con quienes trata. Revela el poder de la gracia de Dios y la perfección de su carácter ante un mundo incrédulo que ama el pecado, ¿no? Igual, no nos cansemos, mis hermanos, no nos cansemos. Sabemos que el enemigo siempre pone como dicen por ahí, mete su mano, ¿no? Claro, pero no nos cansemos, ¿no? De que el Padre Yahweh nos ayude a cada día a que tengamos esa experiencia, esa comunión con Dios. Paciencia. Con Dios, para así poder dar un buen testimonio, ¿no? Y cada día, como dice también en su palabra, ¿no? Consejo que la hermana Elena de Juan nos da en el libro El Camino a Cristo, que debemos de buscar al Padre Yahweh todos los días de nuestra vida, que ese sea nuestro primer trabajo, ¿no? O sea, ponernos en la mano de Él, que Él hará el resto. Que Él sea el que dirige ese día. Así es, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y no dejarnos llevar como Ezequías, que se dejó llevar por la vanidad y el orgullo, ¿no? Eso debemos de pedir al Padre Yahweh que nos ayude a mantenernos firmes en su camino a pesar de las adversidades que hay cada día. Porque todos tenemos dificultades en este mundo, todos los días, ¿no? Y sabemos que esta es una lucha que tenemos aquí en este mundo, ¿no? Y que no es fácil, pero con la ayuda del Padre Yahweh sí podemos, ¿no? Bueno, mis hermanos, le agradecemos por la atención prestada. Le invitamos para la próxima semana a continuar con el capítulo 30, que titula Librados de Asiria, ¿no? Vamos a ver qué sucede en este capítulo, que dice Librados de Asiria, ¿no? Que el Padre Yahweh nos bendiga a cada uno de nosotros, ¿ya? Vamos a culminar con una palabra de oración y dentro de unos 5 minutos, vamos a continuar con el siguiente tema. Para eso vamos a, los que se puedan arrodillar, lo pueden hacer, arrodíllense y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Eterno, ¿ya? Y oramos. Padre Yahweh, santo, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Padre Eterno, porque tú nos das cada día consejos para nuestra vida, Padre. Ayúdanos a cada día a obedecer tus mandatos, a no apartarnos, oh Padre Eterno, de tus principios. A cada día dejarnos llevar por lo que dice tu palabra, no por lo que los demás dicen, oh Padre. Limpia nuestra mente, nuestro corazón de toda inmundicia de pecado. Y ayúdanos donde quiera que vayamos, mostremos esa luz que usted nos da. Gracias, oh Padre Eterno, y gracias, oh Padre, por tu cuidado y por tu misericordia. En el nombre y por los méritos de tu Hijo amado, de Josué, lo pedimos. Amén. Entonces, en 3 minutos nos conectamos otra vez para el siguiente tema.